Bien, bueno, pues buenos días. Hoy seguimos hablando, Viernes Santo, con buenos amigos y en esta ocasión nos toca hablar con Eva Borreguero. Buenos días, Elena. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? A quien conocí por la India, y que es una de sus especialidades, aunque ella es profesora en la Universidad Complutense de Ciencias Políticas, de la asignatura en particular que es muy novedosa y de eso nos va a hablar, Historia del Poder. Hemos tenido ocasión, porque colabora con Relatia, de charlar en torno al coronavirus, a la crisis sanitaria, económica y social que tenemos en torno a toda esta situación tan compleja. Y yo, vamos, creía que era tan interesante lo que íbamos compartiendo internamente en el equipo que era una pena no grabar y por lo tanto compartir con el resto de la gente todas tus ideas, ¿no? Bien, Eva, ¿qué es la historia del poder? Bueno, comienzo primero, pues nada, agradeciéndote y decir que estoy encantada de estar aquí contigo y compartir estas ideas online, ¿no? Que bueno, que está siendo además muy fructífero en ese sentido, este intercambio. Bien, la historia del poder es una asignatura que ofrece un enfoque comparado de la historia en términos de la estructura del poder, cómo el poder social se estructura a lo largo de la historia en distintas culturas, civilizaciones, generalmente hasta la llegada de la modernidad, es decir, lo que se suele considerar como los periodos formativos o periodos más clásicos. Entonces estudian, por ejemplo, lo que es la configuración del poder social en Asia, en China, en India, también en el mundo islámico, en Occidente, y se hace una comparación que lo que busca es, pues eso, comprender cuál es el resultado final en la actualidad de las estructuras políticas, porque digamos que lo que ocurre es que de algún modo se produce una serie de acumulación de estratos en la que, bueno, en la configuración del poder que juegan un papel muy importante la geografía, los inventos tecnológicos, la ciencia, la formación de instituciones, las ideologías, las religiones, la economía. Y digamos que, en fin, todo esto se podría utilizar un símil como el de una receta, ¿no? Con ingredientes, ¿no? Entonces, bueno, tienes unos ingredientes, es un símil que se utiliza mucho también con el nacionalismo, tienes unos ingredientes en un sitio que son distintos a otros. Y el resultado es diferente, ¿no? En el caso de la India, por ejemplo, tienes el sistema de castas que es esencial para determinar la estructura social, y el nacionalismo hindú, pues claramente es una respuesta a los desafíos que representa el sistema de castas, ¿no? Y así en los diferentes contextos regionales históricos. Y es una historia comparada con estas áreas, con esta intención. La verdad es que es fascinante. Es fascinante esa visión que además al ser comparado efectivamente te amplía la visión de cómo en distintas partes del mundo se ha producido una receta diferente, ¿no? Del mismo alimento, por decirlo de alguna manera, o del mismo producto, que te da una visión única para contarnos cómo estás viendo la situación, cómo ves que se van combinando los distintos ingredientes, qué es lo que te parece que ahora es más, para ti más preocupante, cuál es tu principal preocupación y cuáles son los elementos que deberíamos tener sobre la mesa, ¿no? Como más relevantes de cara a gestionar esta situación de cara a futuro. Bueno, a mí preocupante, en corto plazo, me parecen que hay dos temas preocupantes. Uno es la contención de la pandemia y otro es los efectos en la economía que van a tener. Yo creo que en un plazo más inmediato, más corto, la pérdida de empleo, el aumento de la pobreza, o sea, las consecuencias económicas que puede tener esta pandemia. Y esto en todo el mundo, o sea, y en unos países más que en otros, ¿no? Porque evidentemente los países más vulnerables o más pobres se verán más afectados. En un plazo corto, medio también pensando a largo plazo, lo que me resulta más preocupante es la convergencia de distintas crisis, ¿no?
De repente estamos en un periodo en el que se están juntando, por una parte, los efectos del cambio climático, esta pandemia, la revolución tecnológica, inestabilidad política, la consolidación de modelos de liderazgo más autoritarios, crecimiento demográfico. Entonces, hay un montón de frentes abiertos o de retos o de cambios que están convergiendo, que están interactuando. Hay mucha incertidumbre y creo que es muy difícil manejar tanto cambio y tanta convergencia de tantos elementos. Entonces creo que esto es lo que me resulta a corto, medio plazo más preocupante. Y a largo plazo, pero que también es corto, medio plazo, me preocupa bastante el medio ambiente. El cambio climático, el medio ambiente, cómo nos está afectando, cómo va a afectar, porque eso es algo que estamos viendo que está comenzando pero que va a ir a más, vinculado con el sistema de producción, con la sociedad de consumo, y creo que esto es algo bastante preocupante, ¿no? En fin, cómo estamos viendo el agotamiento de los recursos, los efectos de la acción del ser humano en la naturaleza, el aumento de la demografía, es decir, que si uno hace un cálculo y piensa, si mantenemos el nivel de consumo actual, que es, por otra parte, es un tema muy difícil porque evidentemente este modelo ha generado mucha riqueza y bienestar en el caso de los países emergentes, en Asia ha sido así, en el caso de India, en el caso de China, ha sacado mucha gente de la pobreza, pero estamos viendo que es un modelo que daña tremendamente el medio ambiente y cómo se puede compatibilizar un bienestar, un desarrollo económico sin dañar el medio ambiente. Y me parece un dilema muy, muy difícil de resolver. Y, por ejemplo, pensemos en un símil que se utilizaba hace 20, 30 años. Era algo que se decía en broma, pero que tiene una carga de análisis. Se decía, bueno, el día que en China utilicen papel de baño, no habrá bosques. No sé si esto lo visteis en su momento. Bueno, esto parece una tontería, pero lo que implica es el coste de la universalización de lo básico. Es decir, algo tan básico como el papel higiénico, si lo universalizas, tiene un coste medioambiental. ¿Y quién renuncia a lo básico? Es decir, Bueno, nosotros no renunciamos, nosotros no renunciamos a eso, no van a renunciar los demás. pero yo creo que ahí, que lo hemos comentado muchas veces, has dicho cosas muy, muy, muy importantes y has compartido también en el país que escribiste, ¿no? En relación con el mito de Cassandra, también la filosofía de Kaplan, ¿no? Que mencionas. Yo creo que hay varias cosas. Me interesa mucho el dilema que creo que tenemos que romper, porque no podemos plantearlo en términos de exclusión, ¿no? O tenemos una economía con un cierto progreso o cuidamos el medio ambiente. Creo que tendremos que solucionarlo como muchos conflictos en general con una convergencia o con una, digamos, compatibilización. Pero unido a lo que dices de las necesidades básicas, yo creo que en este momento lo que se ha puesto de manifiesto es precisamente una, a lo mejor constatación, porque estaban ahí, pero sí una repriorización de lo que consideramos esencial, ¿no? Digamos que lo que se ha puesto de manifiesto es la fragilidad del ser humano, desde luego, la muerte, que hemos hablado muchas veces también de esto, y digamos que todo parece secundario, porque lo más importante es la seguridad, ¿no? Y digamos que esa es la pirámide también en economía, que hablamos de la pirámide de Maslow, tienes las necesidades básicas, pero ¿qué consideramos necesidades básicas? Porque es verdad que en este modelo de desarrollismo que comentas, al final hemos considerado básico casi todo, y lo que creo que es necesario efectivamente es una revisión de lo que verdaderamente es básico. Y ahí quería introducir un elemento que has incluido en un artículo esta semana, que es el sur del sur, ¿no? Si nosotros consideramos que estamos mal, tenemos que ganar perspectiva para ver que otros están mucho peor y que por lo tanto lo que a nosotros nos parece que es básico, para los demás es casi un sueño, ¿no? Y que al final, en clave planetaria, y siempre hemos hablado del tema del cambio climático como algo esencial, lo que se pone de manifiesto es la enorme interdependencia en la que no podemos plantearnos objetivos aisladamente, porque en las fronteras o las barreras
no existen ni para los virus ni para el clima y por lo tanto yo creo que esa reprogramación de lo que es básico va unido también a una visión más planetaria, ¿no? No sé, porque siempre nos llama la atención sobre cosas que damos por descontadas y es muy importante que en estos momentos de miedo y de supervivencia no perdamos ese tipo de referencias, ¿no? que creo que son sumamente importantes si queremos definir realmente un futuro mejor, ¿no? Para nuestra sociedad desde esa constitución de interdependencia, estemos donde estemos en la geografía. Llámanos un poco, poner el foco, ¿no? De cuáles serían las prioridades Bien. y que introduzcas esa clave que me parece muy importante, que nunca perdamos, ¿no? Igual que no olvides que eres mortal, ¿no? No olvides que no estás solo. Yo diría estas dos referencias muy básicas para conformar una nueva agenda, ¿no? ¿Cómo Sí, ves la situación actual? sí, pues yo veo la consolidación de dos tendencias. Por una parte, una mayor conciencia de esta interdependencia, de esta necesidad de actuar desde lo global. Y por otra, creo que también puede haber una tendencia hacia fortalecer ciertos mecanismos de la soberanía nacional. Y creo que eso tiene que ver porque lo que está alterando profundamente es el concepto de seguridad. Y esto es lo que aporta esta situación, ¿no? La salud pública entra en la seguridad, las pandemias, pero también va a entrar el medio ambiente, en la medida que... Y esto supone pues, redefinir todo y reacoplar todo, ¿no? Entonces, si antes el dilema era, no, primero la economía y luego el medio ambiente, en el momento en cuanto el medio ambiente entra como parte de la seguridad, que afecta, como tú dices, a la vida de las personas, como la salud pública, tal vez las epidemias, ahí ya, en fin, se altera un poco el equilibrio. Entonces, desde el punto de vista de interdependencia planetaria, sí que creo que va a haber un refuerzo de colaboración a través de esa conciencia de que, bueno, de que el planeta es uno y que los virus no conocen fronteras y las inundaciones y las sequías tampoco, y que lo que puede estar ocurriendo en un país afecta a otro. En ese sentido sí que va a haber una... Y luego también las relaciones entre con países más vulnerables, ¿no? Pero, por ejemplo, si piensas en términos también desde el punto de vista de la seguridad y salud pública, de industrias que son esenciales, por ejemplo, la farmacia o el equipo médico, ¿no? Bueno, pues también se ha evidenciado, en el caso de Estados Unidos, que hay una gran dependencia hacia China. Y bueno, y que estas cadenas de producción también generan muchos flancos débiles. Entonces, bueno, igual se plantea renacionalizar o nacionalizar ciertos sectores, siempre desde esta óptica de la seguridad. Entonces, sí que creo que va a haber, por una parte, una tendencia a un reforzamiento de las instituciones nacionales, la idea de nación, de soberanía nacional, del Estado, y por otra parte una mayor colaboración y una visión, una conciencia en ese sentido de la necesidad de colaborar, trabajar conjuntamente con el resto de países. Y no son excluyentes, es decir, yo creo que son son direcciones, pero bueno, que son formas de dar respuesta a esta crisis. Pero sí que me parece importante esta idea de seguridad y los cambios que va a producir. Y con esta introducción de la salud pública en las cuestiones de seguridad, un cambio de las prioridades, ¿no? ¿Y cómo en esa perspectiva, porque a mí como economista, el tema de la desglobalización, que es un proceso que ya se estaba produciendo, digamos que la globalización lo que ha permitido es incorporar en esa cadena de producción, bueno, de los países más desarrollados, incorporar a aquellos que no lo eran tanto, produciendo y por lo tanto teniendo fuentes de renta y de riqueza para su propio desarrollo, ¿no? Yo creo que es verdad que eso se va a revisar, pero ¿cómo conseguimos integrar a todos esos países que solo pueden aportar, ¿sabes?, su trabajo y su dedicación a esas cadenas globales que igual que planteamos internamente a lo mejor, ¿no?, la renta básica, en el caso de los ciudadanos que no puedan incorporarse a toda la actividad del siglo XXI, también habría que reformular a lo mejor las políticas de cooperación al desarrollo, ¿no? Porque digamos que si haces más producción nacional, haces menos producción en otros ámbitos
si de alguna manera delimitas los contornos, pues impides que fluya todo ese progreso, ¿no? Creo que ahí sí que vamos a tener una necesidad clara de cooperación a nivel internacional, que creo que está totalmente conmocionada por la situación actual. Hablábamos la ausencia de un papel internacional claro de las grandes instituciones. Solo ha aparecido la Organización Mundial de la Salud, con sus luces y sus sombras, pero claro, estamos reconstruyendo el orden mundial, en el que desde luego Estados Unidos se ha quedado voluntariamente al margen, y eso está dejando esa arquitectura global un poquito, bastante desestabilizada, y ahí es donde China puede jugar un papel, ¿no? Yo quería que nos dieras tu visión de cómo se vive desde Asia, en particular, que conoces muy bien, y desde India, toda esta situación. Porque es verdad que China está intentando ocupar el vacío desde una posición muy particular, y la India está siempre ausente, y es un país que es un subcontinente, yo creo que tremendamente relevante en toda esa nueva reconformación de país que emerge, que tiene clases dirigentes muy potentes, pero que tiene una población inmensa que gestionar, y no digamos en esta situación tan complicada de crisis sanitaria, ¿no? Que nos abrieras un poco el espectro de este debate de reformulación del modelo económico, porque eso es lo que nos une, una economía interdependiente, desde realidades culturales y sociales diferentes, ¿no? Y en ese sentido, a mí siempre me ayuda tu visión desde el conocimiento de Asia, con sus diferentes estructuras sociales, históricas y culturales, ¿no? Sí, bien. Bueno, en términos globales, como dices tú, esta crisis que ha pillado desprevenido, por sorpresa, y que está siendo un shock y un trauma para todos los países, evidencia una tendencia que ya había, que es el auge de China, el retiro de Estados Unidos de la administración Trump de las instituciones internacionales, y un poco el descoloque de Europa. Entonces hay un vacío de liderazgo global, y creo que esto se está evidenciando más, y por lo tanto hay más oportunidad de ocupar ese vacío. Entonces, habrá que ver qué pasa en las elecciones de Estados Unidos este otoño. Si ganasen los demócratas, yo creo que habría un cambio, y no hay que descartar esa posibilidad. Y intentar recuperar esa posición de liderazgo que ha tenido Estados Unidos, porque desde luego lo que sí que hay es un vacío y una competencia entre grandes potencias, entre China y Estados Unidos, por ocupar ese vacío. Bueno, Estados Unidos no, porque está retrocediendo, China claramente adentrándose, ¿no? Y la Unión Europea, que también tendría ahí su oportunidad, pero que previamente, bueno, pues tiene que poner en orden sus temas internos, y también se va a tener que definir, ¿no? Entonces, esto yo creo que se va a ver claramente en los próximos años, los próximos meses, y lo que hay es una gran incertidumbre, porque realmente nadie sabe lo que va a pasar en ese sentido, ¿no? Y también depende bastante del resultado electoral de Estados Unidos, ¿no? Luego, en el caso de Asia, en el caso de India, bueno, India siempre, en las últimas décadas, claramente con el Congreso, también con el primer ministro Narendra Modi, ha sido un aliado de Occidente. Tiene muy buenas relaciones con China, comerciales, de intercambio. En geopolítica hay tensiones, pero India no va a buscar un enfrentamiento abierto con China, yo creo, en ningún caso. Lo que sí que ha hecho Modi en los últimos años es reforzar sus alianzas con las potencias occidentales, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y desde una visión de compartir valores. Compartimos los valores de la democracia, compartimos
los valores del liberalismo. En ese sentido contrasta bastante con lo que sería el modelo chino, que es un modelo también que se presenta como muy atractivo para muchos países en África, en Oriente Medio, el modelo del gobierno del Partido Comunista, y hay una cierta rivalidad a ver cuál de los dos modelos tiene más éxito. India va a seguir defendiendo esta apuesta por el modelo liberal, aunque pueda tener tendencias autoritarias, porque estamos viendo que verdaderamente Modi ha tenido, a partir del segundo mandato, un cambio y además ha salido bastante en la prensa con acusaciones de una deriva de tipo autoritario. Pero yo creo que India va a seguir defendiendo este alineamiento con los valores occidentales. India lo que tiene es un problema interno de gestionar el coronavirus, ¿no? Porque tiene 1.300 millones de habitantes, porque hay una gran densidad de población, la gente vive muy concentrada en las ciudades, en los barrios, porque tiene unos índices de población pobre, y bueno, pues hay que ver cómo el Estado hace llegar comida, alimentos, y, en fin, suficiente para que realmente no haya, no aumente la pobreza, no haya hambre y que todo esto no afecte la armonía social y que no tome luego una deriva, como suele ocurrir históricamente, que estos conflictos se desvían hacia cuestiones de mayorías, minorías, identidades, etc., ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene un gran desafío el gobierno de Modi. Y bueno, yo creo que va a estar muy centrado, primero, como todos los países, en resolver la gestión interna de la crisis y sus consecuencias económicas. Y bueno, y luego se tendrá también una trascendencia en la geopolítica, pero que está por ver. Pero efectivamente, en principio, digamos que hay más voluntad de ocupar el espacio, también porque está en una posición más fuerte ahora China, que lo que sería India, que mantendría esa diplomacia tradicional, ¿no? de estar no alineado, pero apostando por un enfoque más occidental, ¿no? Que nos lleva al debate de si en el momento actual, todo parece indicar, hay una pulsión entre distintos modelos a la hora de gestionar situaciones complejas, que es lo que está exhibiendo China en este momento, que también iba el primero, más allá del origen o no del virus, pero es verdad que temporalmente va por delante y tiene una oportunidad de ocupar ese espacio que está dejando Estados Unidos, ¿no? Y hablábamos que en todo caso, y de todas las conversaciones que estamos manteniendo, digamos que en el caso europeo, que es quien está en medio de esa situación y que va a afectar a Estados Unidos también, porque el sistema sanitario americano no es precisamente el más inclusivo de los países occidentales, pero decía que todos van a evolucionar hacia un enfoque más peso del Estado, pero sobre todo más peso del bien común, de lo que es comunitario, que eso es más tradicional de la cultura asiática, ¿no? Estas veces le hemos hablado del enfoque hacia mayor peso del bien común respecto del individuo, al tiempo que, dices, hay un régimen que puede ser más claramente autoritario o un régimen democrático, y cómo se está respondiendo a la crisis. ¿Cómo crees que está evolucionando esa pulsión de fuerzas? Sí. ¿Podemos ir hacia un modelo que claramente sea más híbrido? ¿Y cómo podemos gestionarlo a nivel global? Porque todo parece claro que las amenazas que mencionas son amenazas globales que solo podremos afrontar de manera cooperativa, ¿no? Entonces, es verdad que si Estados Unidos no está malo, pero ahora también existiría una posibilidad de plantear acuerdos a nivel global que Estados Unidos a lo mejor vetaría por una posición tan definida como la que tiene en términos de multilateralismo, ¿no? Y de dificultad de llegar a acuerdos con China. Sí, bien, sobre la cuestión del bien común, que es la forma de incluir a los más desfavorecidos, es esta idea de protección del colectivo. Es cierto que en Asia Oriental, en
China, Japón. eh, Hay una noción de valores colectivos que tiene mucho peso, ¿no? Frente a la noción de el individualismo, el individuo con sus libertades, ¿no? La idea del individuo con sus libertades es un rasgo de Occidente que se está expandiendo con la democracia liberal con el modelo actual, ¿no? Y que está llegando con una serie de consecuencias, es decir, hay que ver cómo puede afectar esto en la política. Pero tradicionalmente en Asia Oriental la colectividad y el bien de la colectividad ha tenido mucho peso, ¿no? Y por ejemplo, en temas de derechos humanos, cuando hay todo un debate sobre la implantación de los derechos humanos en Asia, la respuesta que han dado desde muchos países asiáticos, China, Indonesia, etcétera, para nuestros valores son colectivos. La idea del individuo con sus derechos es secundaria, primero está el bienestar de la colectividad, ¿no? Y eso es un debate que hay. En el caso de India es distinto porque en India la identidad reside más en la casta. Entonces, el bien colectivo no se ve algo tanto como todo el país, y esta es una de las dificultades que tiene India, como el grupo o la casta. Y esto, por ejemplo, se ha visto tradicionalmente también en la política, cómo la política se ha ido fragmentando a través de las líneas de casta, lo que se llama la caestización de la política, ¿no? Y el dilema de India precisamente es trascender esta fragmentación de las castas y crear una cohesión nacional unitaria, ¿no? Y eso es lo que busca el nacionalismo hindú. Entonces allí es distinto, porque allí, digamos, compiten los grupos de castas entre sí, además de las múltiples identidades regionales, lingüísticas, etc. O sea, el caso de India es una democracia con una diversidad, en fin, desbordante, y precisamente los gobiernos buscan las formas de cohesionar el país desde esa diversidad y crear una idea de bien común que trascienda esas líneas, ¿no? Entonces aquí tenemos tres modelos, el occidental, el individuo y sus libertades, y el de Asia Oriental, donde la noción de libertad individual, que es algo que se está extendiendo por otra parte, porque por ejemplo a mí me parece muy interesante ver el efecto que va a tener en China lo que llaman el síndrome del pequeño emperador, que es el hecho de que las familias han tenido un hijo en las últimas generaciones y evidentemente esto transforma totalmente ahí sí que puede haber un individualismo mucho más desarrollado, porque un hijo único es un individuo con la familia en torno a él. Y esto va a tener consecuencias sociales y políticas seguramente en este arraigo del individualismo, ¿no? Entonces, bueno, estos son temas que van a ir evolucionando, que son complejos, y bueno, y como comentabas tú, habrá que encontrar en ese sentido que tampoco tiene por qué afectar a la política internacional, son temas que afectan lo que es a la política nacional interna, claramente en la cuestión de libertades y de reivindicación de derechos, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la noción de individuo con libertades, muy vinculada a los derechos humanos, es un modelo que se está extendiendo y que, bueno, pues se superpone a otros modelos, puede generar conflicto o no, y es parte del debate de cuáles son los valores universales que nos sirven y sobre los que tenemos que debatir a través de distintos mecanismos. Claro, no, lo que pasa es que a lo mejor esa es una visión que tenemos culturas que hemos sido de alguna manera imperios, ¿no? Que tendemos a colonizar y a expandir nuestros principios, y este es un gran error que cuando hablo digamos, personas de otros países, hablemos de América del Sur incluso, ¿no? No digamos África, pues siempre suena extraño, que tú me estás trayendo cosas que no estaban en mi cultura, en mi estructura, ni en mi capacidad, como estamos viendo ahora en la crisis, de defensa, ¿no? Es decir, hombre, yo es que ahora tengo que sobrevivir, no me diga usted que mantenga una serie de restricciones a mi movilidad y a mi... cuando lo que estoy es buscando cómo sobrevivo, ¿no? Que no entonces esa visión de expandir los valores universales a lo mejor nos impide llegar a soluciones pragmáticas sobre problemas comunes, ¿no? ¿No crees? O sea, cuando hablabas del bien común, yo creo que lo que ahora es más urgente es definir el bien común planetario, ¿no? Por ir a tu preocupación, y no tanto a cómo luego se aplica o baja al terreno más local, que eso tiene sus propias dinámicas internas que cada uno
se gestiona como puede en función de toda su propia estructura social y histórica y cultural, ¿no? Porque yo es verdad que he participado en algunos organismos que intentaban buscar esas soluciones y si empiezas por los principios ya descartas el acuerdo porque no van a compartir esos principios, ¿no? Yo creo que es más importante el bien común, en este caso planetario, ¿no? Que cómo ejerces o cómo defiendes determinados derechos que te parecen esenciales, ¿no? Eso nos va a separar, o sea, yo creo que hay un movimiento de cierta separación por ámbitos, por bloques, pero sí que creo que lo que se pone de manifiesto es el pragmatismo, la urgencia de solucionar problemas que, como tú bien explicabas, ya se sabía que iban a ocurrir y de repente pues, nos sorprendemos. Y esto no va a ser más que el principio, ¿no? Como tú bien dices, va a venir un mayor impacto del cambio climático y no podemos plantearlo de manera aislada ni desde luego insolidaria con aquellos países que no tienen medios para hacerlo, ¿no? Por eso decía que es un nuevo planteamiento de la solidaridad internacional por necesidad, o sea, desde luego por decencia de lo que nosotros creamos como cultura, que es importante, esa visión inclusiva de no dejar nadie atrás, pero al final también es por necesidad, como tú acababas tu artículo del sur de África esta semana, que es por interdependencia, es que me conviene que estés bien, me conviene que puedas participar en la solución, porque si no participamos todos, no será, ¿no? Yo creo que esa es la lectura de la situación. ¿Cuál sería para ti, efectivamente, tu sueño, ¿no? Si pudieras elegir, ¿qué te gustaría que ocurriera? O sea, más allá de esto, dices, pues seguramente lo de, ¿no? Yo que te conozco, seguro que el cuidado al planeta, el medio ambiente. Sí, yo un modelo de desarrollo sostenible. Sostenible, justo, humanitario y respetuoso con las personas y con el medio ambiente. Ese sería un modelo de desarrollo sostenible para todos. Ese sería... Sí. Pues yo creo que vamos a dejar ahí, que está muy bien. Está muy bien con toda esa complejidad. Y como está, vamos a aprovechar que está